Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Como me encuentro aquí a una distancia prudencial, entonces voy a hacer el resto de la conferencia sin mascarilla. Bueno, muchas gracias, como decía, por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía aquí. Vamos a presentarles el informe COVID. Y iniciamos con esto. Entonces, estos son algunos de los datos actualizados a la fecha. Tenemos ya más de 4.600 tests realizados y tenemos 199 confirmados en 12 departamentos del país. El grueso de estos casos se da mayormente en población joven. Tenemos 8 fallecidos y 30 recuperados a la fecha. Algunas de las acciones más pertinentes, como pudieron notar en las últimas semanas, se ha aumentado progresivamente el número de test. Hoy tenemos 7 veces más la capacidad, merced al apoyo importante de otros centros de procesamiento de estos laboratorios. Tenemos, por ejemplo, 5 laboratorios privados certificados. También se ha sumado el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud y el SENACSA. Y también hemos capacitado a más gente, hemos fortalecido nuestros recursos humanos para la toma de muestras. Tenemos la toma de muestras express en la costanera y estamos también planeando la presentación de otro tipo de centros de ese nivel. Existen actualmente más de 25 llamados para compras de insumos y equipos en marcha, más de 30 empresas que están involucradas en los procesos de competición en distintos niveles en este momento. Ahora quería entrar un poquito en lo que tiene que ver con un proceso administrativo que ha tomado repercusión a nivel mediático. Ese proceso en sí tiene algunos antecedentes que me gustaría discutir con la ciudadanía. Por un lado, en estas fechas que pueden ver, el 5 de marzo, el 16 de marzo y el 19 de marzo, el Ministerio de Salud ha llevado adelante ciertos llamados tendientes al abastecimiento de insumos críticos para el Ministerio y el plan de contingencia COVID. Esto incluye básicamente las mascarillas, los equipamientos biomédicos y sobre todo los equipos de protección individual. Todos estos llamados fueron declarados desiertos. Eso significa para la ciudadanía en general que no ha habido ofertas, que no ha habido empresas que estén interesadas en ello, o también que haya habido ofertas sobre los ítems que hayan estado muy por encima de los precios de referencia, ¿verdad? Entonces, eso se da en términos sencillos por una de varias razones. En primer lugar, porque el Ministerio de Salud en sus llamados exigía la entrega de una cantidad muy importante para hacer frente al plan de contingencia. Esa es una de las razones. La otra es que necesitaba la provisión de estos insumos con una celeridad muy importante, en un tiempo y en un plazo breve. Entonces, ¿eso qué hace? Que las empresas, debido a que o no podían abastecer en la cantidad que necesitábamos o con la velocidad que necesitábamos, o simplemente los precios de referencia del Ministerio de Salud no eran atractivos, dado que en esa misma época, sobre todo después del primer caso que se da el día 7 de marzo, la fluctuación de precios ha sido muy importante por la falta de provisión y también por la excesiva demanda. En ese ámbito que los precios han estado muy por encima y probablemente es por ello que no se hayan presentado a los llamados pertinentes. Cuando hay 2 llamados declarados desiertos, eso permite al Ministerio de Salud y a cualquier organismo del Estado poder hacer una compra directa a través de otro llamado, y ese proceso es el que se llevó adelante en esta fecha del 31 de marzo al 4 de abril. Como pueden ver, los plazos están reducidos, es precisamente una característica de un proceso cuando se hace una compra directa. Ante la necesidad extrema de contar con estos recursos, una urgencia impostergable, como se denomina, entonces llevamos adelante eso. También es una prerrogativa de la convocante, de acuerdo al pliego, otorgar o no otorgar un anticipo. Debido a la experiencia previa que tenemos aquí,
nos vimos obligados entonces como un estímulo para poder proveer y para poder hacer una suerte de gancho para que puedan presentarse empresas un anticipo del 20%. En ese sentido, entonces, se llevó adelante el proceso, se hizo una invitación a 4 empresas. Aparte de estas 4 empresas, otras 3 pidieron el pliego de base de este llamado y se presentaron finalmente 3. Pero hay que recordar que este no es un proceso restrictivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera puede presentarse. Y de hecho, de forma automática, todos los proveedores del Estado, del rubro que tiene que ver con la provisión de insumos y medicamentos, reciben una comunicación a través de un correo electrónico en el cual están registrados en el Estado sobre cualquier llamado que se haga desde el Ministerio de Salud. Pero aún más, en la práctica, en la realidad, cada uno de los proveedores tradicionales del Ministerio de Salud Pública tiene funcionarios que continuamente están monitoreando si existe o no un llamado por parte del Ministerio de Salud. Entonces, de acuerdo a eso, fueron adjudicadas 2 empresas. Estas empresas están obligadas por el contrato a proveer un 30% en una primera etapa y luego tienen un cronograma donde tienen que ir proveyendo todos los ítems adjudicados. Vamos a desarrollar específicamente cuáles son esos ítems. Básicamente son los equipos de protección individual, ¿verdad? El protector facial, el protector ocular, que son como unas gafas de protección, las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas simples, las mascarillas N95, que son de mayor filtrado, y los trajes de protección que tienen a su vez especificaciones técnicas distintas, y camas hospitalarias, por ejemplo. En ese sentido, entonces, estos son los precios de referencia que estableció el Ministerio de Salud Pública. Es importante entender que los precios de referencia se establecen en base a un promedio en determinado momento de los precios. Eso ha fluctuado en gran medida y esos precios de referencia pueden ser superados en algún momento por los vaivenes de la oferta y la demanda, y es lo que viene ocurriendo. Pero estos son los precios de referencia del Ministerio de Salud Pública. Como pueden ver en este contrato en particular, absolutamente todos los precios están en el rango de referencia e incluso la mayoría de ellos por debajo. Pueden notar quizás que aquí hay una pequeña diferencia de un 14% que está dentro del rango porque puede estar hasta un 20% por encima del precio de referencia debido precisamente a lo que habíamos establecido anteriormente conceptualmente, que tiene que ver con las fluctuaciones del mercado y lo que significa, digamos. En ese sentido, eso es lo que pueden. Ahora, me gustaría finalmente llevar su atención hacia la columna del 20%, que es la penúltima. En esa columna es lo que correspondería al número de ítems relacionados con el anticipo. El anticipo tiene una caución, que es una caución en una póliza. Eso quiere decir que si la empresa no nos entrega la cantidad que es requerida o no cumple con las especificaciones técnicas, el 100% de eso debe ser devuelto al Ministerio de Salud Pública. La primera entrega que está prevista en el cronograma, que es a los 7 días de la orden de compra emitida, que se va a cumplir el día lunes 20, que equivale a la última columna que pueden ver ahí, ya da cuenta de todo lo que se ha dado en anticipo. Entonces, este es el escenario del llamado en cuestión que queremos expresar claramente a la ciudadanía, mostrárselo y también decirle que todos estos documentos están en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas para quien tenga la duda. Quiero también volver a recordarles, como lo hacía en algún slide anterior, tenemos en este momento varios procesos de los cuales tenemos alrededor de 30 empresas que están en plena competencia y ya por un monto aproximado de 150 millones de dólares con procesos en diversas etapas. Así que bueno, con esto les dejo por aquí la presentación y quedo a disposición de las preguntas que pudiera tener la prensa. Muchas gracias, ministro. La primera consulta de Canal 13. La cuarentena se extendió una semana más.
¿Es suficiente con esta forma de restricción o debe ser aún más controlada, considerando que más allá de la restricción total, hay gente que sigue saliendo y eso se refleja en los números de los últimos días? Bueno, hay varios indicadores que nosotros usamos, además de los números que hemos reportado últimamente. Seguimos monitoreando muy de cerca todo lo que tiene que ver, por un lado, con los pacientes internados en terapia intensiva, los pacientes que están internados en camas o salas comunes por cuadros respiratorios, y también aquellas personas que reportan síntomas respiratorios, sobre todo a nivel del 154. Por ejemplo, hemos tenido un promedio de más o menos 500 llamados diarios últimamente, y de esos 150 más o menos presentan síntomas respiratorios. Estamos valorando todo eso y justamente en base a eso es que se toman las decisiones. Hemos acordado a nivel de gobierno también hacer esos reportes y tomar esas decisiones de manera semanal. Entendemos que el grado de restricción actual es el apropiado. Como he expresado en varias ocasiones, tenemos que acostumbrarnos por un lado a un modo COVID de vivir, pero por otro lado también que en las próximas semanas vamos a tener, vamos a dar un paso adelante, vamos a frenarnos, vamos a retroceder. Eso va a ser continuamente, justamente basado en estos indicadores que he mencionado. Anoche llegó un primer avión de China. ¿Cuáles son los insumos que trae y a qué centros asistenciales van a ser destinados? Bueno, eso hay que hacer una aclaración pertinente. La mayoría de todos los aviones, los cargueros o la forma que lleguen, tienen que ver con las empresas o los proveedores que hagan un aprovisionamiento para vender potencialmente al Ministerio de Salud o algún otro subsistema de salud, o incluso para algún otro ámbito del sector privado, ¿verdad? Entonces, yo solamente puedo hablar de los lotes o de los ítems que están asociados a contratos que tiene el Ministerio de Salud Pública. En particular, ayer sí estoy al tanto, y de hecho esta tarde voy a recibir una donación de la República de Taiwán. Entonces es probable que tenga que ver con ello, aunque no tengo la certeza. Y ahí hay ítems que hemos acordado con ellos como donación. El planteamiento de Radio 1000. Cada día que pasa debería ser un día ganado para el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, pero también para acercarnos a los protocolos médicos más efectivos. Respecto a lo primero, ¿qué es lo que concretamente y con números ya se fortaleció el sistema de salud o ya está operativo? Cantidad de camas, respiradores, UTI, equipos de bioseguridad. Sí, bueno, en primer lugar, empecemos por los sistemas de hospitales. Tenemos muy avanzados los hospitales de contingencia de INERAM, el hospital de contingencia del Hospital Nacional. Además, también tenemos carpas, containers en diversos hospitales del área metropolitana, Villa Elisa, Luque, Limpio, el hospital de Barrio Obrero. Les invito a ver que han aumentado su capacidad potencial de recibir pacientes enormemente. En términos de camas de terapia intensiva, nosotros tenemos objetivos bien concretos y claros. 300 camas más de terapia intensiva y tenemos también 1.200 camas normales, convencionales. En ese sentido ya tenemos un tercio aproximadamente de los objetivos cumplidos. Es decir, estamos cerca de las 100 camas adicionales de terapia intensiva. Estamos también más o menos en 300 camas nuevas convencionales. A lo largo de todo el país tenemos más de 900 camas con posibilidad de proveer oxígeno que ya están dispuestas, atribuibles o dirigibles totalmente a lo que tiene que ver con la contingencia COVID. Entre otras cosas, seguimos recibiendo equipamiento de todo tipo. Esto incluye equipos biomédicos, los insumos críticos. Ya hemos distribuido más de 600.000 mascarillas convencionales, más de 50.000 máscaras N95, más de 200.000 batas quirúrgicas, más de 3.000 trajes de protección. Y bueno, conforme van llegando, seguimos haciendo eso y seguimos fortaleciéndonos en términos de nuestro sistema de salud y sobre todo de nuestro personal del banco. Un tema conjunto que están planteando tanto Radio 1000 como Radio Ñandutí es la información que se tiene respecto al descubrimiento de los médicos italianos a experimentar con la aplicación de un anticoagulante inyectable y antiinflamatorios. ¿Qué tan promisoria es la posibilidad de tratamiento con ese método? Sí, yo creo que es muy interesante, pero hay que ser bien claros y bien honestos, bien concretos.
se sigue aprendiendo sobre cómo funciona esta enfermedad, sobre qué órganos ataca. Y lo más probable también es que en distintas personas las presentaciones pudieran ser también diferentes. Si trazamos un paralelismo, es como el dengue, que uno tiene una versión, puede tener una versión muy leve, puede tener una versión con algunos signos de alarma, puede tener versiones sumamente críticas, graves, y según el escenario, muchas veces los tratamientos pueden ser relativamente distintos, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que en determinados estudios recientes con autopsias de pacientes que padecieron coronavirus, tuvieron evidencia científica de que han habido coágulos en esa zona. También ya sabemos cuestiones que son causadas por el virus propiamente y por una reacción secundaria al virus, que es una inflamación como mecanismo de defensa, pero descontrolado del cuerpo. Entonces, los tratamientos que siguen moldeándose conforme vamos recibiendo información están orientados a atacar el virus, a contener la inflamación excesiva y también en este momento a un componente de anticoagulación. Pero esto hay que definirlo todavía con mucha prudencia. ¿Cuándo cree que podría tratarse a pacientes con coronavirus activo, con el plasma de pacientes recuperados, y cuánto es el costo de ese tratamiento? Sí, bueno, el costo es difícil de precisarlo. En este mismo momento nosotros hemos brindado todo el apoyo a una investigación que está en curso, está en fases iniciales a través de investigadores de diversos sectores, pero principalmente del Hospital de Clínica de la Universidad Nacional de Asunción, que está llevando adelante esto con colaboradores de otras instituciones. Entonces, estos protocolos están listos y se van a llevar adelante. No es el único estudio que se está llevando adelante, hay otros con otros medicamentos también que estamos en pleno avance, digamos, algunos un poco más adelantados que otros. Pero eso es lo que estamos haciendo, e incluso algunos de los pacientes que están internados ya están siendo tratados fuera de las indicaciones clásicas con algunos de los medicamentos que han sido propuestos como potencialmente beneficiosos. Consulta de Washington Post. ¿Las dos empresas que se eligieron pertenecen a la misma familia? Hablando de licitaciones. Sí, bueno, lo que les puedo decir es que desde el Ministerio de Salud Pública existen unos filtros administrativos que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que las empresas sean proveedoras tradicionales del Ministerio de Salud Pública. De hecho, lo son y de hecho se han presentado también para estos otros procesos que están en curso actualmente. También tienen que tener cierto aval, no tienen que tener antecedentes jurídicos, por ejemplo. Hasta ahí llega el filtro de lo que puede hacer el Ministerio de Salud Pública. Existen otras entidades, como por ejemplo la Dirección Nacional de Contrataciones, que de hecho tengo entendido ha abierto una investigación de oficio que va a definir otras cosas. Pero desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública y de lo que legalmente es exigido, se han tomado todos los recaudos y se ha hecho como debe ser y de acuerdo a la ley. La repregunta con respecto a este tema, si estas empresas ya han sido sujetas de investigación en 2019, ¿por qué se eligen nuevamente? Bueno, justamente lo que decía, una empresa o cualquier persona puede tener una investigación y tiene una presunción de inocencia y no hay un antecedente jurídico que le haya impedido presentarse, o si no hubieran sido descalificadas rápidamente. Radio 1 de Marzo consulta. Estamos entrando al pico de casos en el país con los 65 casos confirmados en solo 5 días. No necesariamente. Esto también tiene que ver con una mejor capacidad de testeo, también con una mejor eficiencia y una colaboración mayor también de los sistemas de salud privados, otros sectores públicos. Entonces, es así. Por eso les decía que es importante integrar otros indicadores como los que señalé antes. Por ejemplo, los pacientes que están internados en terapia intensiva, los pacientes que están internados por cuadros respiratorios graves, o el número de consultas, por ejemplo, en el 154 por casos respiratorios. Además, tenemos que señalar que el 40% de los casos corresponde a pacientes que son contactos de casos ya confirmados. El otro 40% corresponde a gente que ha venido del exterior
hay un 10% aproximadamente que es una combinación de ambos, y hay un 10% final que es el que no tiene nexo, ¿verdad? Entonces, el análisis integrado de todas estas variables es lo que nos permite tener una noción en general. Y otro aspecto que se puede evaluar también es la velocidad con la que se va duplicando el número de casos. Por eso es importante no tener una lectura diaria o solamente de los últimos 2 o 3 días, es mejor hacerlo al menos semanalmente. ¿Salud recomendará que los niños ya no vuelvan a clase este año? Bueno, la recomendación de salud, estamos al tanto de que esa es una preocupación de la ciudadanía. Yo quiero ser muy concreto en esto. Nuestra recomendación hoy, con todas las incertidumbres que existen a nivel mundial respecto al comportamiento del coronavirus y cómo se debe dar esa flexibilización y la paulatina recuperación de la cotidianidad, nos hace recomendar que al menos al 1 de septiembre no vamos a recomendar que se reanude ninguna de las clases en el ámbito educativo en ninguno de los niveles. ¿Se podría hacer una proyección en las condiciones actuales sobre cuándo reactivar las actividades del sector económico? Sí, el Ministerio de Salud trabaja continuamente, no solamente en lo que tiene que ver con vigilancia de la salud, sino también en la recolección de datos y la experiencia de otros países que están en el descenso de la curva en este momento de sus epidemias. En base a eso, está colectando y está trabajando en lo que nosotros denominamos el día después. En ese sentido, vamos a después juntarnos con, y de hecho lo hacemos, tenemos un diálogo franco continuo con gente de otros sectores del gabinete, a los efectos de hacer que paulatinamente se planteen algunos colectivos que van a iniciar primeramente su actividad. Acá hay algunos elementos fundamentales que se tienen en cuenta. Por un lado, por ejemplo, las personas jóvenes, naturalmente las personas que ya padecieron una enfermedad y se recuperaron, son algunos de los colectivos que vamos a seguramente permitir que más rápidamente se incorporen a su cotidianidad. También tenemos que evaluar aquellos sectores de la economía que tienen una mayor capacidad de impulso de ella, pero también que pueden cumplir mejor con los estrictos códigos sanitarios. Y finalmente, otra cosa que también estamos valorando tiene que ver con, por ejemplo, un abordaje por región, por territorio. Así que todo eso está siendo planificado. Latitud 25 consulta, ¿es suficiente la provisión de construir 2 hospitales, los de Itagua y Neram, o se prevé fortalecer la red hospitalaria con más hospitales de contingencia en otros puntos del país, debido a que esta demanda concentraría los casos en el departamento central? Sí, si bien es cierto que nosotros esperamos naturalmente el epicentro de la epidemia se mantenga en los territorios de capital y central, porque ahí se ha iniciado y porque ahí tenemos una mayor densidad poblacional, no descuidamos el resto del territorio. Y a la pregunta concreta, estamos contemplando otros hospitales de contingencia, pero también nos preocupa, o más bien tenemos muy en cuenta la necesidad de dejar capacidad instalada después de esta crisis, ¿verdad? Entonces, estamos valorando de acuerdo a los indicadores y con el criterio más racional posible, con el mejor uso de los recursos, evaluar si es necesario o no planes de hospitales de contingencia adicionales a los que ya tenemos. ABC Cardenal y ABCTV, ¿pueden los insumos de salud ser adquiridos directamente por el Ministerio de Salud a proveedores chinos sin intermediarios locales? Puede ser, y eso es muy importante, muy agradecido por la pregunta, porque esto es lo que la gente tiene que tener en cuenta. Cuando yo volvía sobre la línea de tiempo que estábamos hablando, el Ministerio tiene esa chance en este momento con la nueva herramienta que ha sido proveída con la ley de emergencia. Antes de eso, la capacidad del Ministerio de Salud para hacerlo era nula prácticamente, y tampoco podía competir en igualdad de condiciones para la compra de estos insumos con otros países que iban directamente, prácticamente para hacer una analogía con dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, el Ministerio en una etapa crítica, sobre todo en todo el mes de marzo, tuvo enormes dificultades
dificultades para poder comprar estos insumos y medicamentos. Y de hecho, antes de tener la herramienta, la estrategia que usamos como ministerio fue respaldarnos en los cooperantes que teníamos, de modo a que ellos pudieran hacer las compras de un modo más ágil con nosotros. En este momento, ya con esta herramienta, les he mencionado que tenemos muchísimos procesos en curso actualmente y varios proveedores. Y muchos de los proveedores que antes no se presentaban porque no podían o no querían, hoy lo pueden hacer también porque el ministerio hoy es un mejor pagador con esta herramienta. Hay que decirlo con todas las leyes. Si la plataforma científica internacional Solidaridad anunciará importantes novedades en el mes de mayo, ¿por qué el apresuramiento de hablar de no clases presenciales a 8 meses que falta aún para terminar el año? ¿Me puedes repetir, Carlos, por favor? Si la plataforma científica internacional Solidaridad anunciara importantes novedades en el mes de mayo, ¿por qué el apresuramiento de hablar de no clases presenciales a 8 meses de que falta aún para terminar el año? Estábamos hablando de la parte ok, perfecto. Bueno, me han hecho una pregunta anterior sobre cuál sería mi recomendación. Precisamente yo creo que el 1 de septiembre es importante. ¿Por qué el 1 de septiembre? Eso tiene que ver con el hecho de que se supone que allí estaríamos superando también la demanda sobre el sistema de la estación por las enfermedades propias del invierno, porque hay muchos otros virus, entre ellos influenza. Aprovecho para instar a la gente a vacunarse en los grupos vulnerables que han sido destacados. Tenemos otros virus aparte de la influenza, y entonces la ida a clase, digamos, de la población joven y niños también puede promover ese tipo de infecciones. Es por ello que yo considero que el 1 de septiembre es una fecha razonable. Hasta entonces, los colectivos de niños y de adolescentes, que son precisamente los últimos que serían autorizados a volver a la cotidianidad, deben permanecer en sus casas y no iniciarse las clases. Ese periodo de tiempo, es cierto, puede darnos alguna novedad sobre el tratamiento más efectivo, que es a lo que se refiere con esa plataforma. En este momento hay en curso un estudio muy importante en varias partes del mundo, principalmente en Europa, que hace alusión a 4 brazos distintos de tratamientos y que ojalá nos puedan dar evidencia de que hay un tratamiento efectivo, porque el tema de las vacunas, en términos realistas, es muy poco probable que se dé a corto plazo. Diario El Independiente, una vez que la cuarentena se levante y ahora que vemos que los casos van subiendo, ¿cuál será el plan? Bueno, el plan es básicamente poder hacer una flexibilización gradual, como decía, teniendo en cuenta esos 3 elementos. Primero, qué grupo de personas vamos a permitir salir, qué grupos económicos, digamos, vamos a permitir que activen primariamente, y ahí tiene que ver el impacto social, tiene que ver también cuáles son los que tienen más posibilidades de poder cumplir con los protocolos estrictos sanitarios. Y un tercer ámbito sería lo que hablaba de la territorialización. Ese es un concepto que también estamos evaluando y estamos viendo muy de cerca cuál es la experiencia de la gente que ya está embajada en su epidemia, y sobre todo aquellos países que sean un poco más similares al nuestro. Los contagiados van en ascenso y se genera temor en la ciudadanía. Ante el desabastecimiento de tapabocas y alcohol en gel en las farmacias, ¿cuál sería el mensaje desde el ministerio? En primer lugar, quiero hacer hincapié en lo que tiene que ver con el aumento de los casos. El aumento de los casos es algo que nosotros esperamos. Ese aumento de los casos, lo que necesitamos, lo que queremos, es que se dé de una forma lenta para que podamos absorber eso, para que la mayoría sean asintomáticos, para que la mayoría no requieran ir a los hospitales y para que el sistema de salud pueda poder absorber esos casos de manera gradual. Ese es el objetivo. El objetivo no es que paren los casos. De hecho, en cierta forma, una infección controlada de la gente, precautelando sobre todo a nuestros grupos más vulnerables, a nuestros niños pequeños, a nuestros ancianos, a las personas con enfermedades crónicas, es algo hasta, si se quiere, en alguna manera deseable, de modo a que podamos generar después una inmunidad de todos nosotros. Entonces, ese es el aspecto. En lo que hacen los insumos y demás, en este momento hay distribuido a nivel país. Nosotros lo que nos preocupa es el sostenimiento de eso, y es por ello que hemos retrotraído
las medidas de cuarentena al nivel anterior, justamente porque queremos asegurarnos que el personal de Blanco tenga todo el equipo de protección individual que necesitamos. Tenemos en este momento varios procesos y si bien el mercado mundial sigue siendo desafiante en términos de conseguir abastecerse de esto, ayer, por ejemplo, tuvimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, también estamos viendo compras conjuntas, estamos viendo también vías no tradicionales de compra a los efectos de poder de manera creativa conseguir esos insumos que son esenciales. Diario Hoy Un Digital. detalle más, Gerardo, perdón, es muy importante también en este tren. Saludamos con enorme beneplácito también los esfuerzos de la industria nacional que está tratando de impulsionar en rubros no tradicionales del ámbito de salud para que quizás no ahora inmediatamente, pero en el mediano plazo podamos sostener lo que tiene que ver con la provisión y el abastecimiento de estos insumos. Diario Hoy Digital consulta. ¿Cuál es el plan B que baraja el Ministerio de Salud para el reemplazo de los casos de infección de médicos y personal de enfermería, atendiendo que escasea la especialidad de estos profesionales que están en la primera línea de los servicios de terapia? ¿Y cuántas bajas se tienen hasta el momento? Bueno, esa es ciertamente una preocupación a nivel mundial. Actualmente tenemos un 12% de los casos positivos que presenté son personal de Blanco, es decir, médicos y enfermeras, ¿verdad? Entonces es una preocupación naturalmente. Estamos viendo las estrategias que se están llevando adelante en otros países, muchas de ellas con cursos abreviados de periodos de cuarentena cuando están siendo objeto de exposición, ¿verdad? También tenemos que trabajar de manera constante sobre la capacitación de nuestra gente en términos de seguridad. Tenemos eso en el portal de manera presencial, trabajamos con los directores porque paradójicamente muchos de los problemas que se han dado con el personal de Blanco, diría yo la abrumadora mayoría, tienen que ver con haber estado en contacto con un paciente que inadvertidamente tenía COVID. Los casos, no hay prácticamente casos de médico por un contacto con protección y pacientes COVID. Además de ser adultos mayores en su mayoría, ¿cuál es el denominador común en cuanto a enfermedad de base de los pacientes que hasta ahora fueron internados o que requirieron ingresar a terapia intensiva? Enfermedades cardiovasculares, hipertensión, fumadores, enfermedades pulmonares crónicas. ¿Cuáles son las enfermedades pulmonares crónicas? Enfisema, bronquitis crónica. Contundentemente, todos los casos, y sobre todo de los 8 fallecidos, con la excepción de una persona, todos ellos han tenido ese perfil añoso, han tenido cuadros cardiovasculares, como decía, cuadros pulmonares, también fumadores y también obesidad. El grupo Gen Universo, Radio Universo 970, ¿está previsto contratar más personal de Blanco, médicos, enfermeras y en qué cantidad? Y también las zonas en las que se irían. Sí, estamos fortaleciendo todo el país, todas las cabeceras departamentales y los hospitales de referencia, particularmente aquí en Asunción y Central, ¿verdad? Entonces, a la fecha llevamos contratado más de 500 personas a ese efecto y seguimos contratando a los efectos de hacer frente. Una parte de ello tiene que ver con la contingencia y otra parte ya es mixta en el sentido de completar la dotación normal que necesitamos y también hacer frente a la contingencia. ¿Por qué no se define la cuarentena hasta el fin del mes? ¿Por qué hacerlo semana a semana? Bueno, porque es una decisión en conjunto. Uno puede argumentar a favor y en contra de cualquiera de las dos modalidades, cada 2 semanas o semanalmente. Pero la indicación mínima de poder notar un cambio desde una semana, creemos que eso nos permite tomar decisiones un poco más precisas, ¿verdad? Entonces, a ello obedece. Consulta de Radio La Unión. Varias instituciones estatales están comprando inmensa cantidad de tapabocas, en tanto el personal de Blanco carece de estos y otros insumos. ¿Cómo reacciona el Ministerio de Salud ante esta situación? Bueno, aquí hay que tener muy claro una cosa. Quiero remitirme una vez más a la línea de tiempo. Cuando el Ministerio de Salud no tenía esta herramienta de lo que estoy hablando, las empresas ni siquiera se presentaban porque o el volumen era muy grande, porque no había en el mercado, o no les interesaban los precios que el Ministerio de Salud planteaba como referencia. Entonces estaba la agilidad para estos procesos. Nosotros necesitábamos urgentemente.
Hay un decreto presidencial que ha instado a los organismos del Estado a apoyar a salud en todo lo que fuera necesario, y la situación que teníamos en marzo no es la misma situación que tenemos hoy, por todo lo que he descrito antes. Entonces, yo tengo que reconocer que he recibido el apoyo de varios organismos del Estado. Se puede discutir o no la originalidad de estas cuestiones, pero claramente fueron definidas y fueron orientadas a apoyar al Ministerio de Salud rápidamente en un escenario. Desde la aparición del primer caso, el 7 de marzo, realmente el disparo de los precios y la escasez de estos insumos en el mercado realmente ha sido bastante drástico. Radio 1. La cuarentena absoluta es la única herramienta que se tiene hoy. Hasta que no existe la vacuna, el 60% de la población se va a contagiar. ¿Vamos a seguir encerrados cuando haya aumento de los casos? Bueno, el distanciamiento social es una de las herramientas. El distanciamiento social es una de las herramientas. Las otras cuestiones que nosotros hacemos para la lucha contra el coronavirus tienen que ver con la preparación del sistema de salud y el aumento de la capacidad de testeo. Como les mostré al inicio, hoy tenemos una capacidad 7 veces mayor de testeo en este momento y estamos proyectando seguir aumentando eso. La otra herramienta que se está haciendo y se está fortaleciendo tiene que ver con el aislamiento, las cuarentenas. Hoy el gobierno nacional está disponiendo de albergues, incluso de algunos hoteles, donde estamos poniendo a gente que debe guardar su cuarentena, incluso casos positivos, en los escenarios que ya hemos mencionado en la reglamentación del decreto, una resolución del Ministerio que habla, por ejemplo, de aquellas personas COVID positivos que por su propia voluntad deseen alejarse de su entorno, aquellas personas que tienen vulnerabilidad social y también aquellas personas que lamentablemente no estén cumpliendo con el aislamiento pertinente, entonces sí van a ser de manera coercitiva dispuestos en algunos de estos lugares. Pero en líneas generales, esas son las estrategias: distanciamiento, detección y también aislamiento, y cuarentena. Esas son las estrategias que usamos. Estamos muy atentos a lo que ocurra a nivel internacional, lo que tiene que ver con tratamientos, algunas estrategias, medidas positivas de flexibilización. O sea, nadie tiene el manual de cómo se debe abordar esto en líneas generales. Estamos todos aprendiendo y muy atentos a las experiencias ajenas. Consulta de Radio Nacional del Paraguay. ¿Cómo se encuentran los niños que tienen COVID positivo? ¿Si hay recuperados o todavía que están internados? Sí, en ningún momento hemos tenido internados por niños. Hemos tenido casos positivos, no son la mayoría de ellos. De hecho, la franja etaria donde mayor número de casos hay se da entre los 20 y los 50 años más o menos, ¿verdad? Si bien hemos tenido niños ninguno de ellos ha estado internado y todos ellos se han recuperado. ¿Qué recomienda a aquellos padres cuyos hijos necesitan aplicarse la vacuna del esquema regular? ¿Posponerlo o ir a los vacunatorios? Bueno, en general, sobre todo los niños que son muy menores, menos de 1 año, la recomendación es que se apliquen las vacunas en calendario. En los otros hay un poquito un margen mayor de flexibilidad, ¿verdad? Pero si no padecen enfermedades crónicas, yo recomendaría que consulten con su pediatra, o se puede tener cierta flexibilidad de no ir estrictamente con el esquema. Pero aquellos niños menores de 1 año, yo recomendaría que hagan todas las vacunaciones habituales. ¿Cuál será la recomendación de salud en cuanto al tiempo de cierre de fronteras y tráfico aéreo? Bueno, vamos a ir tomando esas medidas una a una. Yo no anticipo a corto plazo una apertura de las fronteras. Lo que sí quiero decir, y quiero ser muy concreto en esto, es que esa apertura de fronteras tiene que darse eventualmente de manera sincronizada, armoniosa con todos los otros países de la región, con los mismos criterios de manejo de personas en los puntos de entrada. Tenemos que tener sintonía en ese sentido para disminuir los riesgos de cada uno de nuestros países. C9N y SNT consultan: ¿cuál es el dictamen de salud para la prosecución o no de las clases, según lo anunciado por el ministro Peta? Yo voy a recomendar no clases hasta el 1 de septiembre.
¿Qué pasa desde el mes de mayo? ¿Cuál será el proceso de liberación de la cuarentena y los primeros sectores a ser liberados? Eso todavía estamos definiendo en base a los criterios que he mencionado anteriormente. ABC Color, la tercera pata del plan de contingencia es el aumento del test, había dicho. En ese sentido, ¿cuándo se empezará a tomar muestras a la población en general, teniendo en cuenta que existe un gran porcentaje de personas asintomáticas que pueden estar contagiadas? Sí, muy en breve estamos trabajando con el director de Vigilancia de la Salud en ese sentido y vamos a estar abordando también al entorno de los casos positivos, este entorno, sobre todo aquellas personas que aparentemente no desarrollaron la enfermedad. Pero esto tiene un valor más epidemiológico que diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a servir, por ejemplo, para determinar el número de pacientes asintomáticos, en qué zonas tuvieron, cómo se ha dispersado la infección. Nos va a permitir un mapa de calor. De hecho, si ustedes entran hoy a la página del Ministerio de Salud, el informe COVID mucho más desarrollado, complejo, permite un mayor detalle, digamos, de esto, no solamente de los departamentos, sino de zonas, los distritos, etc. ¿De dónde vienen los reactivos para los test? ¿Están garantizados en calidad y cantidad necesarias? Todos los reactivos, tanto los de PCR, los de GeneXpert, otra modalidad, y los de IgM y IgG que están llegando gradualmente al país, todos ellos tienen que tener la certificación del laboratorio central. Y el ministerio no compra ninguno de esos si no tienen esa certificación. Y también incluso las donaciones que se nos proveen también deben pasar por el escrutinio del laboratorio central. Unicanal consulta, ¿cuándo el sistema de salud estará mínimamente preparado para atender contagiados, ya que la cuarentena no puede ser eterna? Sí, bueno, el Ministerio de Salud ha mejorado sustancialmente desde el inicio del cuadro. Tenemos varios hospitales que están, de hecho, en este momento el número de camas de terapia, el número de camas ha aumentado significativamente, como he mencionado, y estas camas están prácticamente vacías. Ese es el escenario que nosotros queremos tener y seguir fortaleciéndonos día a día. O sea, cada día que pasa estamos mejor que el día de ayer. Hoy estamos mejor que ayer. Yo les invito a los que pueden circular, sobre todo a los periodistas que están exceptuados las medidas de cuarentena, que visiten algunos de los hospitales del área metropolitana. Van a ver cómo tienen circuitos para los enfermos respiratorios y van a ver también cómo tienen capas, containers, o sea, todo como para poder permitirnos una mayor evaluación. ¿Y qué tiene que hacer una persona hoy si se enferma? Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, que vivo en Villa Elisa, entonces lo que hago, tengo un síntoma respiratorio, me voy al hospital de Villa Elisa, que no sea un hospital para internación. Ahí me van a decir, de acuerdo a mi estado, si tengo un cuadro respiratorio, me atienden con las medidas de precaución pertinentes, me hacen los estudios, el análisis pertinente. Si resulta que debo internarme, entonces ahí sí me remiten a un hospital de referencia. Pero vos, cualquier paraguayo o paraguaya puede consultar en el establecimiento de salud más cercano. Red Chaqueña de Comunicaciones. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Ministerio de Salud decidió no designar para Boquerón un hospital de referencia para COVID-19, teniendo en cuenta que eso va a representar una importante inversión en equipamientos, mejoras edilicias, compras de insumos, contratación de médicos especialistas en terapia, algo que en la región del Chaco no se cuenta desde hace décadas? Sí, bueno, el programa de fortalecimiento del Chaco paraguayo tiene varios desafíos y se hace de manera gradual. Vamos adaptando a lo que ya tenemos y el fortalecimiento se está dando en primera instancia en las zonas de mayor riesgo, pero vamos a llegar a todo el país. Así que estamos estudiando lo que es más costo efectivo y lo que más rápido tiene. Nuestros problemas no pasan tan solo por una cuestión de equipos biomédicos o de infraestructura, sino también lo que tiene que ver con recursos humanos, que es un gran desafío en el Chaco. Entonces se está buscando las mejores estrategias para ir paliando las deudas históricas que existen a nivel país, pero en particular en el Chaco. ¿Cuáles son los montos direccionados al Chaco en concepto de emergencia por el COVID-19, atendiendo? Acá hace poco se hizo una choza de maderitas en Bahía Negra como consultorio. Bueno, me remito a lo mismo, ¿verdad? Los montos específicos tendría que verlos, ¿verdad? Y nosotros a esta altura tenemos una inversión muy importante con el plan COVID. Como saben ustedes, hemos tenido una primera transferencia del
Ministerio de Hacienda de 100 millones de dólares o el equivalente a 100 millones de dólares que está gradualmente siendo ejecutada. Tenemos también lo que tiene que ver con los recursos humanos. Estamos fortaleciendo todo el país y como decía, empezamos por las áreas que son más críticas en este momento, donde hay un mayor porcentaje de casos, donde hay un mayor nivel de riesgo de que aumenten exponencialmente estos casos, y eventualmente vamos viendo a los demás lugares y vamos a llegar a todos los rincones del país. Última hora consulta. La contingencia no ha impedido llevar adelante otros planes de salud como el montaje del nuevo equipo de radioterapia del INCAM. Sí, bueno, el nuevo equipo de radioterapia del INCAM ha llegado, se han hecho los cambios que se necesitan para poder implantar este acelerador. Nosotros realmente estamos muy satisfechos. Lamentablemente, esta contingencia que estamos viviendo ha opacado lo que el Ministerio de Salud siempre hace. Ayer estuve visitando el Hospital Acostanía, donde otro niño ha sido receptor de un trasplante del corazón. El INCAM, como menciona la pregunta, ha recibido su acelerador, algo que hace mucho estamos realmente entregando, lo conseguí, estamos muy contentos. Se va a instalar. El Ministerio de Salud naturalmente está sobrecargado de alguna manera con esta contingencia, pero tiene que seguir proveyendo de todos los servicios que siempre ha hecho en el área materno-infantil, en el área oncológica, en el área de alta complejidad, donde sea. Además del COVID-19, están empezando a aumentar los casos de influenza B u otras infecciones respiratorias que podrían tener consecuencias importantes. Tenemos un muy pequeño aumento realmente a esta altura. Incluso para el histórico estamos todavía relativamente bajos. Eso puede ser también un efecto positivo de las medidas de distanciamiento social que estamos llevando, porque esas no solamente tienen impacto sobre el COVID, también ha disminuido lo que menciona la pregunta, influenza, pero incluso las conjuntivitis, la gastroenteritis, hasta los accidentes de tránsito están sustancialmente reducidos. Entonces, es un efecto también positivo que nos permite seguir avanzando en el fortalecimiento. La última consulta de ABC Cardinal y ABC TV, hubo una información contradictoria desde el 154 sobre si se debe hacer o no el test al finalizar de la cuarentena. ¿Cuál sería lo recomendado? Sí, hay un protocolo nuevo que fue finalizado hace un par de días. En ese protocolo, justamente, en algunas personas sospechosas, contactos cercanos, digamos, se plantea hacer un estudio a los 7 días y a los 7 días, si da negativo y a los 14 sigue sin síntomas, entonces ya no es necesario un segundo test. Esto ha finalizado recientemente. Continuamente se van actualizando estas recomendaciones merced a los cambios que también se producen a nivel internacional en la evidencia científica que va a ocurrir. Entonces, eso está y estará colgado. Voy a cerciorarme que esté en la página. No hay más preguntas, Nito. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los medios de prensa. Estamos a disposición.